Quiero invitarlos a buscar una vez más Evangelio de Juan, capítulo 14. Hay ocasiones en que podemos avanzar un poquito más en lo que estamos llevando como estudio en el Evangelio de Juan. A veces nos detenemos, y esto es lo que ha pasado en estos versos. Y no es algo que yo determine, sino es que la misma palabra de Dios nos lleva a ello. 14, 15 y 16, el Señor va a hablar mucho del Espíritu Santo. Y ha estado consolando nuestros corazones. Así que el Señor ha querido mostrarnos estas cosas. Voy a leer para ustedes entonces a partir del versículo 1 y hasta el 18. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues dices tú: muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta mañana el mensaje se llama: el Espíritu de verdad en medio de su pueblo. Está con vosotros, mora con vosotros y estará con vosotros. Ezequiel 36, 27 dice el Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor Jesús rogará al Padre y enviará al Consolador, el Paracletos, aquel que es nuestro abogado en defensa de la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Pero este divino abogado hace algo más que estar a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos en medio de este mundo caído. Él no solamente está al lado, ahí. No ha sido llamado solamente para eso, sino para estar con nosotros, en medio de nosotros. Es una verdad que vamos a analizar un poco en esta mañana. La promesa dada por el profeta Ezequiel se cumplirá. El Señor pondría su espíritu dentro de su pueblo. Como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo sería el que llevaría a los hombres designados por el Señor para que con poder, con todo lo necesario, capacitarlos, los inspiraría para poder escribir la palabra de Dios, registrar los hechos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente a los apóstoles y a los que el Señor designó como testigos, sino a todos los hombres que el Señor designó a través de toda la historia, fueron inspirados. Y recuerdan que aquello, inspirado significa como exhalar. La idea que nos da es que es del aliento de Dios, es producción divina, no es producción humana. El autor final de la Biblia es Dios. Usó instrumentos humanos de forma natural, pero el autor de la Biblia es Dios. Usted tiene en su mano
el aliento de Dios, la verdad de Dios, infalible, verdadera, sin engaño, sin error. Es lo que nosotros tenemos en medio de nosotros. Él nos ha dejado su palabra para que le conozcamos, para que conozcamos a su Hijo, para que conozcamos qué dice Él de nosotros, para edificación de su pueblo, para ser consolados en medio de este mundo. Podemos decir esto una y otra vez como un aprendizaje. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Podemos decirlo como algo que sabemos, como algo que aprendemos. Pero nosotros debemos de tomar un momento y hacer como un paréntesis en este momento y agradecer a nuestro Señor que Él nos haya enviado su Espíritu Santo. A veces olvidamos agradecer al Señor por esta bondad. Porque no hay persona digna en este mundo de los seres caídos, hijos de Adán, que merezca que el Espíritu Santo more en él. No hay. Es una gracia de Dios. Es una gracia del Señor que Él haga esto con hombres caídos. Es una maravilla que hoy nosotros tengamos también una Biblia. Muchas veces lo hemos dicho y hay cosas que olvidamos agradecer al Señor. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos este libro maravilloso. Los hombres a través de los tiempos cambian, sus ideas cambian, los pensamientos cambian, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Nosotros hoy obviamente no somos inspirados, necesitamos la iluminación de ese Espíritu Santo que nos ha sido dejada para poder entender las Escrituras y ver a Cristo en ellas. Necesitamos. A la iglesia se le ha dado el Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene al Espíritu de verdad. Y cada creyente debe conocer esa verdad personalmente y ser como aquellos hermanos en la iglesia de Berea, que ellos escudriñaban en las Escrituras para ver qué es lo que se decía, era verdadero. Cada creyente en la iglesia debe hacer eso. Entonces vamos a considerar este punto que es el Espíritu Santo mora y estará con los creyentes. Y como les dije, asombrarnos de esto y alabar al Señor. ¿Cómo deben entenderse estas palabras del Señor Jesucristo? ¿Y qué pasó con todos aquellos hombres en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? ¿Cómo fue esto? Nosotros recordamos en Juan capítulo 3 una conversación entre el Señor Jesucristo y un hombre que era un principal entre los fariseos. ¿Recuerdan su nombre? Nicodemo, ¿verdad? Era alguien que se suponía que conocía las Escrituras. Este hombre llegó de noche y tratando de alabar al Señor y tratar de, ¿verdad? Sabemos que eres maestro. Y el Señor no toma tiempo para seguir con lo que Él está haciendo, este hombre tratando de decirle, sí, claro, qué bueno que sabes estas cosas. No, inmediatamente hace un alto y le muestra a este hombre una necesidad que él tiene. Te es necesario que nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y casi inmediatamente o rápidamente le vuelve a decir otra cosa. Te es necesario nacer de nuevo. Pero también te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Porque si no, no puedes entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Estos días hablando con una persona y que tiene muchas dificultades ahí en el trabajo, con personas que dicen ser cristianos, porque es lo que sucede en muchos lugares, que hay cristianos nominales, o sea, solo de nombre. Y yo le decía, mire,
eso sucede. Lo que pasa es que no han nacido de nuevo. Hasta que una persona nazca de nuevo, podemos comenzar a ver en eso, en esa vida cambiada, una persona que ama a Dios y puede llamársele cristiano. Hasta que nazca de nuevo. Y eso solo se produce por el Espíritu de Dios. Bueno, este hombre Nicodemo está ahí asombrado, no sabe qué hacer, qué decir. Y él dice, ¿por qué es esto? ¿Nacer de nuevo? ¿Será que acaso debo entrar en el vientre de mi madre? Y será, esto es ilógico, no puede ser. El Señor le dice, esto es del Espíritu, esto no es algo físico. Y el Señor entonces le hace una pregunta que lo deja ver muy mal. El Señor no quiere humillarle, pero quiere hacerle ver que él necesita luz. Y le dice, hace tanto tiempo que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Cómo? O sea que en el Antiguo Testamento había enseñanza acerca de que le era necesario nacer del Espíritu. Era necesario. Y él no lo sabía. Ahí estaba en la palabra de Dios. ¿Eres tú maestro de Israel? Ezequiel 36:25 que les acabo de leer, dice, esparciré, bueno, el 26 y el 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Era necesario el Espíritu del Señor para que una persona se acercara a Dios y creyera en Él y le amara y le siguiera. Abraham, Isaac, Moisés, todos los hombres de Dios, todos aquellos que creyeron en Dios, fue por la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando el mismo David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Había un entendimiento que era por la obra de Dios, por el Espíritu Santo, que una persona era renovada, cambiada para poder creer en Dios. Era la única forma. Nicodemo no entendía eso. Él no había nacido de nuevo. Podía haber leído la Biblia de atrás para adelante, pero no conocía a Dios. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y esto es solo posible por la obra del Espíritu Santo. Es la única forma. No hay vida si el Espíritu no da vida, porque Él es dador de vida. No hay. De hecho, en un sentido, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos vida por el Espíritu del Señor. Porque no hay nadie que pueda vivir en este mundo por el Espíritu si no tiene ese poder vivificador del Espíritu. Pero el Espíritu, para poder ver las cosas de Dios y nacer de nuevo, viene por ese mismo Espíritu, ese nacimiento espiritual. Pero en el Antiguo Testamento nos cuenta también algunas cosas diferentes en cuanto al Espíritu y su actuar en ese tiempo. Los profetas de Dios fueron llenos del Espíritu Santo y guiados por Él para hacer la labor que Dios les pedía hacer, hablar de parte de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Por el Espíritu Santo de Dios. También en otras actividades. Vamos a buscar Éxodo 31. Vamos a ver un caso muy interesante. Éxodo 31, versículos 1 al 5. Éxodo 31. Dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Una de las primeras veces que aparece en la Biblia llenar del Espíritu Santo para hacer una actividad.
También vamos a Números capítulo 11, versículo 26. Números capítulo 11. Versículo 26 al 28. Dice: voy a leer desde el 24. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vean lo que pasó. En un momento específico, Dios por su espíritu hizo que estos hombres hablaran las palabras de Dios. Otro caso muy interesante, no vamos a buscarlos todos, pero hubo un hombre malvado que un día quiso maldecir al pueblo de Dios. Su nombre, Balaam. Algunos han leído acerca de él. Y Dios obró de tal manera en ese hombre para que en vez de maldecir al pueblo de Dios, ¿qué hiciera? Bendecirlo. ¿Quién fue que puso las palabras en la boca de este hombre Balaam, siendo un hombre malvado? Fue el Espíritu de Dios. También nosotros recordamos a Gedeón, a Jefté, a otro muy recordado, Sansón. ¿Qué será? Que Sansón tenía músculos como de esos hombres fisiculturistas, así, parecidos a los míos, de ese tipo de brazos. No. Era porque el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Y él pudo hacer todas esas cosas porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y así lo dice la Biblia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fue el Espíritu del Señor. El Señor venía, capacitaba a los hombres en su gracia para una labor específica. Y ellos podían hacerlo porque el Señor estaba con ellos. En Ageo 2:5 también que encontramos algo muy interesante. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Señor guardó al pueblo de Israel porque su espíritu estuvo en medio de ellos. Entonces, para resumir brevemente, nadie puede ser o nadie puede amar a Dios, seguir a Dios, amar sus mandamientos, creerle si el Espíritu de Dios no obra en él. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y los capacitaba para cierta labor que ellos tenían que hacer. Un versículo muy recordado por nosotros. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No debían temer ante los enemigos. El Señor estaba con ellos, su espíritu estaba con ellos para fortalecerlos, confiando en el poder de Dios. Todos estos hombres fueron capacitados para hacer su labor, humanamente, para hacerlo. Nosotros también tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. Siendo el Hijo de Dios eterno, en la Trinidad, aquel que tiene la plenitud de todo, que es divino, pero en su humanidad fue necesario ser ungido para la labor ministerial que él haría. En Hechos 10:38, nosotros recordamos cómo Cristo fue fortalecido
para hacer lo que Él hizo. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 38. Lo leo para ustedes. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué hizo? Humanamente, ¿por qué soportó? ¿Por qué fue fortalecido? ¿Por qué pudo ir al desierto y estar en ayuno 40 días y vencer a Satanás? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Pero entonces ahora el Señor daría una noticia maravillosa a su pueblo. Esa promesa que estaba en Ezequiel ya tendría un cumplimiento extenso para todo su pueblo. Los discípulos obviamente ya habían sido renovados espiritualmente. Al creer en el Señor Jesucristo, Él había dado su espíritu, como lo dice su palabra. Pero necesitaban poder para hacer esa labor de ser testigos fieles. ¿Cómo sería esto posible para hombres débiles y pecadores? Para hacer aquellas obras mayores que Cristo hizo en alcance. ¿Cómo harían? ¿Cómo serían capaces de llevar adelante la obra de Cristo? Y entonces el Señor, antes de salir de este mundo, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los capacitaría para algo maravilloso: ser testigos de la verdad. Ellos tendrían batallas espirituales en las cuales no hay capacidad humana para poder resistirlas. Serían fortalecidos para hablar con la autoridad de Cristo ante reyes, ante gobernantes, ante los fariseos, ante quien sea. Iban a llevar la verdad de Cristo porque el Espíritu de verdad estaba con ellos, fortaleciéndolos en medio de este mundo malo. Un día domingo, el día de Pentecostés, la fiesta que se celebraba por los judíos después de la Pascua, la fiesta de la siega. No había momento como este, maravilloso. Un momento muy especial y único. El Señor descendió con poder en su Espíritu. La promesa del Espíritu de enviarlos los llenaría para hablar con denuedo las palabras de Dios. Y uno de ellos, el apóstol Pedro, se levantó en el Espíritu y comenzó a hablar. ¿Y de quién habló? Habló del Señor Jesucristo. Habló con poder. La gente asombrada de lo que estaba diciendo. Habló con poder. Habló de las escrituras, de los antiguos que habían escrito, del profeta Joel que había escrito. Mencionó a David y de cómo él había hablado del Señor Jesucristo como el soberano rey. Y ante aquella predicación, y por el Espíritu les habló y les hizo ver que ellos eran culpables de haber crucificado al autor de la vida. Sus corazones fueron derretidos como mantequilla y dijeron: ¿qué haremos? Y el apóstol les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno. ¿De dónde vino ese poder para poder hablar así y que personas fueran convertidas? Fue por el Espíritu Santo. El Señor había cumplido su promesa para que muchos llegaran a los pies de Cristo. Pero no solamente ellos, sino que el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que habían creído en Cristo para fortalecerlos y hablar del Señor. El primer mártir, Esteban, en el poder del Espíritu Santo, da un mensaje tremendo, comenzando en el Antiguo Testamento y llevando a los hombres a Cristo. Cuando él termina, los hombres crujen sus dientes de rabia porque no pueden soportar lo que están escuchando. Como Cristo es exaltado, porque eso hace el Espíritu Santo, exaltar a Cristo. Exalta a Cristo. Y cuando los creyentes están llenos de Cristo, del Espíritu Santo, eso es lo que hacen: exaltan a Cristo, exaltan a su Salvador y Señor. En una visión él ve al Señor
en su diestra, a la diestra del Padre, toman piedras y lo matan. ¿Cómo pudo este hombre hacer esto? ¿Cómo pudo fortalecerse? Fue por el Espíritu Santo. Y así pasaría con todos los demás creyentes a través de todos los tiempos. Este abogado, el Paracletos, estaría con ellos para fortalecerlos en medio de este mundo. Esa misma obra de gracia, fortalecer a los suyos, seguiría siendo la obra del Espíritu Santo, y aún más, meramente para renovarlos, pero también a morar con ellos y capacitarlos para vivir la vida en este mundo. Entre las cosas que hace el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, vamos a buscarlo, Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de todos los creyentes, de todos los salvados. Son salvados y son sellados. También son fortalecidos. Efesios capítulo 3, versículo 16, poco más adelante. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es por el Espíritu del Señor que pueden hacer estas obras. Iluminados para la vida cristiana, como vimos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo ora por ellos, ahí mismo en Efesios, para que sean alumbrados sus ojos, para que les dé entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza para los que están en Cristo, su poder para los que han creído en Él. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo en todos los creyentes. El Señor cumplió y sigue cumpliendo su promesa a todo aquel que cree. Él da su Espíritu Santo, y aunque no comprendamos totalmente cómo lo hace, porque es un milagro de Dios, nosotros creemos que el Señor envía su Espíritu a morar con el creyente en lo más íntimo de su ser, y cada uno de los creyentes se vuelve un templo del Espíritu Santo. Dios mora en medio de su pueblo. Y esto es algo que nos debe humillar y considerar. ¿No ha considerado usted el gran amor del Señor al enviarnos su Espíritu de verdad para renovarnos y estar en medio de hombres débiles y pecadores y darnos la capacidad para vivir la vida cristiana? Es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en medio de hombres y mujeres débiles y pecadores. Eso es una gracia de Dios. Ese Espíritu de verdad que nos lleva a Cristo por medio de su palabra y por medio de la oración nos fortalece y lleva nuestras oraciones al Padre. Yo aquí estoy parado y estoy hablándoles solamente por el poder del Espíritu Santo, porque como hombre sería incapaz hacerlo. Podría tener los mejores títulos en este mundo, un máster, ser licenciado, que eso no me capacitaría a mí para poder hablarles de Cristo. Solo el Espíritu Santo es el que capacita para esta labor, nada más. Él ha dado dones a la iglesia y lo capacita para hacer esta obra en medio de su iglesia. El creyente entonces no está solo. Al creyente no le falta poder para vivir la vida de piedad. Tiene a Dios, tiene a su Hijo y tiene al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía en este mundo. Por eso nuestro canto decía, eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar.
esta infalible voz de Dios, la palabra del Señor, que por su Espíritu nos ilumina en este mundo malo, en medio de las tinieblas, para seguir a Cristo. Nos ha sido dado el fortalecedor, el abogado, el que está siempre a nuestro lado, el que nos recuerda una y otra vez las palabras del Señor. Y esta es una de las muestras que nosotros tenemos de que hemos recibido el Espíritu Santo. Nos recuerda las palabras de Dios. Una de las cosas que usted puede ver que usted es uno que ha sido salvado por Dios y que tiene el Espíritu Santo, es que no ama los mandamientos de Dios y los lee como una simple rutina. El creyente ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios porque el Espíritu de verdad vive en él y lo guía a la verdad. ¿Y dónde encontramos esta verdad? La encontramos aquí en este libro maravilloso que nos lleva a Cristo. Nosotros leíamos hace un poco: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros en mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso está en Ezequiel 36. El Espíritu Santo hace esa obra. Ya no están en tablas de piedra, están escritas en el corazón, en la voluntad y en la mente. Me guían mis pensamientos, y lo que yo hago en mi vida está guiado por la palabra de Dios, porque Dios me ha dado su Espíritu para caminar delante de Él. Buscamos un momento Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 20 al 23 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Se vuelve un tesoro para el creyente. El Espíritu de verdad habla a mi vida y me lleva a la verdad de Dios. El mundo no puede hablar así. Las gentes que no tienen el Espíritu Santo de Dios no pueden decir que aman los mandamientos de Dios. No pueden hablar de ella de esta manera. No guían sus vidas, no dirigen sus negocios, sus matrimonios, sus pensamientos, sus actividades. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad que los lleva a la verdad. La verdad es Cristo. Y por ella, por su palabra, nos dirige en cada aspecto de nuestra vida. Y es algo incomprensible al hombre natural, porque no tiene el Espíritu de Cristo. El mismo Juan decía en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una evidencia de aquellos que son del Señor y que tienen su Espíritu. La Biblia nos da muchos relatos maravillosos, y uno de esos que encontramos en el Antiguo Testamento es de un rey llamado Josías. Un día, buscando en la casa de Dios, los sacerdotes encuentran el libro de Dios. Este hombre escucha la Biblia, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios había hablado a sus profetas, a Moisés, y este hombre se derrite delante de Dios, se humilla, llora, porque su pueblo y aún él mismo no había seguido al Señor como había mandado. El Señor contesta y ve que verdaderamente este hombre está contrito, está humillado delante de Dios. Y no fue algo falso, fue verdadero. Este hombre comenzó a cambiar cosas en el pueblo de Dios. La forma de dirigir al pueblo fue totalmente diferente.
quitó los ídolos, derribó los altares falsos, celebró la Pascua, lo cual no se había celebrado. Cambió su vida la palabra de Dios. El Espíritu de Dios había cambiado su vida al escuchar la palabra de Dios. Hay personas que escuchan mensajes, pueden leer la Biblia, pero hasta que el Espíritu de verdad no penetre sus almas y sus corazones, no habrá un cambio en sus vidas. Nosotros debemos pedir al Señor: oh Señor, cumple tu promesa, pon tu Espíritu dentro de esa persona para que pueda ver la verdad. Porque solo así lo pueden hacer. No hay otra forma. No hay otra forma. Deseo preguntarle: ¿merece el hombre el sacrificio de Cristo a su favor? ¿Merece el hombre que Dios envíe su Espíritu de verdad a morar con él siendo un pecador? ¿Merece ser sellado con su Espíritu Santo y fortalecerlo para toda su vida? ¿Merece el hombre un libro tan maravilloso como este, donde tenemos la palabra de Dios? ¿Ha considerado usted la bendición de que el Señor abriera sus ojos para ver a Cristo? Poco hemos considerado lo que significa que el Señor nos haya enviado su Espíritu de verdad. Porque no merecemos. Es una gracia de Dios que Él haya hecho esto. No merecemos nada de esto. El Señor Jesucristo vivió 33 años en este mundo. 3 años en su ministerio, en medio de pecadores. Pero Él no abandonó a los suyos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y se quedó para siempre con su pueblo en su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Morando con hombres y mujeres pecadoras. Sí, perdonados, limpiados, justificados, pero siendo pecadores, porque somos pecadores. Y ese Espíritu Santo mora en medio de su pueblo. Hermanos, qué gracia de Dios. No sé si puedo transmitir la verdad de estas cosas, pero es algo maravilloso. ¿No ha pensado usted en esto? ¿No ha considerado usted esa maravilla? Es algo maravilloso. Y es por este Espíritu Santo que nosotros podemos ser llamados cristianos e hijos de Dios. Porque Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo tengo yo seguridad de salvación? Por el Espíritu de Cristo morando en mí. Seguridad de salvación. Nosotros no hablamos con orgullo diciendo: yo soy salvo porque soy muy bueno, porque tengo esto, porque voy a esta iglesia, sino por pura gracia, porque Dios envió su Espíritu. Y los que son y los que tienen al Espíritu Santo son de Cristo. Es algo maravilloso. Tener salvación, tener a Cristo y su Espíritu no son bendiciones separadas, solo para aclararlo. Están unidas. Hay algunos que hablan de esto, que primero Cristo y después no son separadas. Tener a Cristo y tener al Espíritu Santo son bendiciones que vienen juntas de Dios. Nadie le puede quitar a Cristo si usted ya lo tiene, como nadie le puede quitar al Espíritu Santo cuando Él lo da. No solamente regenera para poder amar a Cristo y su palabra, sino que continúa siendo en usted una fuente de agua que brota para salvación. Porque el Espíritu le hace una y otra vez ir a Cristo y repasar una vez más lo que Cristo hizo por usted. Y esto en el Evangelio. La carne no da vida, pero el Espíritu Santo sí da vida y nos lleva una y otra vez a Cristo. Es la verdad de Dios, no es algo físico, sino algo espiritual. No es una imaginación, es una verdad de Dios, es el Espíritu de verdad.
Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona, lo ilumina para que pueda comprender la verdad de Dios, porque es el Espíritu de verdad. Ve a Cristo como su única esperanza y como su único Salvador. Ve cuán pecador es y cuánta necesidad tiene de perdón. Se ve en tinieblas, pero al mismo tiempo ve que Cristo es la luz de su vida y sigue a Cristo como su único camino. Ese morar del Espíritu Santo también purifica a las personas en las cuales llega a morar. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación y la justificación fueron logradas por Cristo en la cruz del Calvario. Fueron logradas, pero se sostienen y se convierten reales en la vida de una persona por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo llegar a creer que el Señor me santifica y el Señor me justifica? ¿Cómo es eso aplicado a mi vida? Es por la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo poner eso en su corazón, solo Dios por su Espíritu puede hacerlo. Por el mismo Espíritu Santo, cuando mora en un creyente o en una persona, es que puede mortificar su pecado, puede hacerlo morir. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Usted puede hacer lo que quiera, tratar de luchar. Recuerdo unos compañeros de trabajo que se propusieron dejar de hablar feo, como decían ellos. Vamos a hablar refinado, porque estamos hablando muy feo ya. Primer día, ahí va. El tercer día volvieron otra vez al charco. Volvieron a hablar las mismas palabras, no pudieron cambiar, porque el único que puede cambiar la mente y el corazón es Dios por su Espíritu. Es lo único. Solo por Él es que el creyente y las personas pueden mortificar el pecado, hacerlo morir cada día en sus vidas. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, porque Él nos hace participantes de la naturaleza divina. Esto es el poder de Dios, nos da una nueva vida. Te es necesario nacer, y eso por el Espíritu. Le da una nueva naturaleza para poder tener la capacidad para poder luchar contra el pecado. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu vivificador. Y en lugar de brotar la maldad por el Espíritu de Cristo, por su Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad, entonces aparecen los frutos del Espíritu y el gozo y la paz que solamente pueden estar dadas por Dios. Por ese Espíritu Santo es que entonces el hombre puede mortificar su pecado. En Isaías capítulo 4, versículo 4 se habla del Espíritu Santo como aquel que viene con fuego, en juicio y en devastación en medio de su pueblo. A veces las iglesias hablan del fuego del Espíritu Santo y hacen cosas extrañas y raras que no están en la Biblia. Pero no hablan del fuego del Espíritu Santo para mortificar el pecado y hacer que muera en medio de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Eso hace el Espíritu del Señor. Solo Él lo puede hacer en medio de su pueblo. El Espíritu Santo, morando en medio de su pueblo, ¿qué hace? Lo convence de pecado. No solamente cuando por primera vez usted llega a Cristo, sino que nos sigue convenciendo de que somos pecadores y que seguimos arrepintiéndonos. ¿No le ha pasado a usted muchos años después, aún después de ser creyente, que algo pasa en su vida y el Espíritu Santo trae algo a su mente, a su memoria, de un pecado que usted cometió? Inmediatamente se arrepiente. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad que trae eso. El Espíritu Santo convence de cómo debo vivir yo mi vida para Dios.
Si usted vive en su matrimonio como ese esposo que no ama a su esposa, el Espíritu Santo le dice, usted no puede pasar enojado con su esposa o con su esposo. No. Y de una vez lo lleva al arrepentimiento y a pedir perdón y reconciliarse con su esposa o esposo. Pedir perdón a Dios y buscarle. Si usted dice, yo he hecho mal con las cosas que Dios me ha dado, con el dinero, con los recursos, el Espíritu Santo le hace ver a usted que debe honrar a Cristo con todo su ser. Si usted no ha guiado y cuidado de sus hijos en el temor de Dios, el Espíritu Santo le hace ver, usted debe criar a sus hijos en la amonestación y disciplina del Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Usted dice, ¿cómo es posible que yo he vivido considerando este pecado en mi vida y no me he arrepentido de él? El Espíritu Santo es el que pone eso en su corazón y en su mente para que entonces pida perdón. Es aquel que nos da victoria en este mundo. El cristiano por el Espíritu Santo tiene una lucha. Mire, si usted no tiene una lucha en este mundo contra el pecado y contra Satanás, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted es como un pez muerto en una corriente que es llevado por la corriente. No tiene ninguna lucha. Pero el que es de Cristo y el que está vivo en Cristo por su Espíritu, tiene una lucha. Es como un pez que va contra corriente. Así es el que está en Cristo, porque tiene el Espíritu de verdad. Y por ese mismo Espíritu también Él nos preserva. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el final de nuestros días. Un día llegaremos a la gloria, y no será por nuestra fuerza, sino por nuestro Dios Trino, que nos llamó, nos redimió y nos selló por su Espíritu Santo. Vino a morar con nosotros. Cuán misericordia de Dios al enviarnos su Espíritu de verdad para morar con su pueblo. Maravilloso. Antes de terminar, deseo volver al inicio de todo esto. Posiblemente en otras predicaciones volvamos a hablar más del Espíritu Santo prontamente. Pero al inicio nosotros comenzamos con este Consolador, el Espíritu de verdad. Nosotros, el pueblo de Dios, no está solo. La paz de Dios gobierna nuestros corazones. Es el Dios de esperanza para su pueblo. El Señor no ha dejado huérfano a su iglesia. Vino por su Espíritu y un día vendrá por segunda vez. Tenemos un abogado para ir y proclamar el mensaje de verdad, ayudarnos. Tenemos quien nos fortalezca en medio de nuestra débil condición como pecadores. Tenemos aquel que nos lleva a la verdad de Cristo en su palabra. Tenemos al único por el cual podemos hacer morir el pecado. Tenemos al que nos da poder y nos capacita para la obra del Señor. Tenemos el sello del Espíritu Santo que nadie puede quitar y estará con su pueblo hasta el día final. Cuán agradecidos debemos estar que el Señor nos mandó su Espíritu Santo para consolarnos. Y usted que hoy nos acompaña, usted que vino en esta mañana, usted que ha escuchado acerca del Espíritu Santo, le pregunto, ¿conoce usted al Espíritu de verdad? Hubo un hombre en la historia poderoso que tenía recursos hasta donde él quisiera. Y un día hizo una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y la hizo delante de aquel que es la verdad. La tuvo al frente y no pudo reconocerla. La tuvo al frente. ¿Qué es la verdad? Le pregunto, ¿conoce usted la verdad?
Solo hay una verdad y se llama Jesucristo. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que usted pida al Señor: Señor, envía tu espíritu. Usted no se lo puede reclamar. Usted no lo puede comprar. Usted no lo puede exigir. Lo único que puede hacer es clamar: Señor, pon tu espíritu en mí, para que yo pueda creer en ti, para que yo pueda amar tu palabra. Dame un nuevo corazón, dame una nueva mente, porque lo necesito, porque he vivido engañado en este mundo. He creído que un bautismo salva, he creído que una religión salva, he creído que las buenas obras salvan, he creído que hay otros medios para ir a Dios. He vivido mi vida engañado. Oh Señor, muéstrame tu verdad. Pon tu espíritu para que le convenza de pecado y le haga ver la necesidad de Cristo. El Señor ha prometido que los que vengan a Él, contritos y humillados, Él no los va a despreciar. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Vaya a Cristo, pídale que por su espíritu le convenza de pecado, que le convenza de su maldad, suplique que el Señor venga a usted y que por su espíritu de verdad le muestre cuán pecador es, pero al mismo tiempo cuán gran Salvador hay en Jesucristo. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana. He querido expresar esa verdad que fue dicha por tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo vendría a morar con tu pueblo. Es algo maravilloso. Es algo que escapa totalmente a nuestras mentes y capacidades, porque es algo tuyo, es divino. Pero es real, porque la mente y el corazón es cambiado por aquel que todo lo puede. Ah, Señor, que hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes, que todos, Señor, en tu misericordia puedan comprender la necesidad que tienen de ir a tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo les convenza. Que tu Espíritu Santo venga a ellos y les dé un nuevo corazón y una nueva mente, para que amen tu ley y tus mandamientos y los pongan por obra. Solamente tú puedes hacer eso. Penetra sus oídos, llega hasta lo último de sus conciencias. Que tu Espíritu les haga ir a aquel momento en la cruz y por fe vean al Salvador. Arrodíllense delante de Él y supliquen por salvación de sus almas. Gracias, Señor, por darnos este día para escuchar tu palabra y hacernos recordar tu gran misericordia al darnos tu Espíritu, siendo hombres y mujeres pecadores, pero salvados por gracia. En Él oramos. Amén.